¿Cuántos países hablan español en el mundo? Una mirada profunda al idioma que une continentes. Introducción. El español, también conocido como castellano, es una de las lenguas más habladas del planeta. Su historia, su expansión y su presencia actual en distintos rincones del mundo lo convierten en un fenómeno lingüístico digno de estudio. Pero ¿cuántos países realmente hablan español? ¿En cuánto se considera idioma oficial? ¿Dónde tiene influencia cultural aunque no sea lengua oficial? Este recorrido detallado explorará todos los países donde el español es lengua oficial, cooficial o ampliamente hablado. También descubriremos cómo se llegó a esta expansión, cuáles son las diferencias entre las variantes del español y qué rol juega hoy en la economía, la diplomacia y la cultura global. Capítulo 1. El origen del idioma español. El español nació hace más de 1000 años, en la región de Castilla, en la península ibérica. Es una lengua romance, derivada del latín vulgar, como el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Con el paso del tiempo, el castellano fue ganando terreno sobre otras lenguas peninsulares, como el gallego, el vasco y el catalán. La consolidación del español como lengua dominante en España se produjo con la unificación de los reyes católicos en el siglo XV. Poco después, comenzaría uno de los momentos más decisivos en su historia en la expansión hacia América, con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. En capítulo 2, la expansión del español en América. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Español colonizó vastas regiones del continente americano. Países enteros adoptaron el español como lengua dominante, ya que se convirtió en el idioma de la administración, la religión y la educación. Hoy en día, la mayoría de los países de América Latina tienen al español como idioma oficial o predominante. Esta expansión convirtió al español en una lengua verdaderamente global. Capítulo 3. En países donde el español es idioma oficial. A continuación, veremos los países donde el español es lengua oficial, reconocida por el Estado. Estos países son parte de lo que se conoce como el mundo hispanohablante. España, el lugar de origen del idioma. Aunque se hablan también catalán, vasco y gallego, el español es la lengua nacional oficial. México, el país con mayor número de hablantes nativos de español en el mundo. En Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico. Aunque es un territorio de EEAU, el español es uno de los 2 idiomas oficiales, junto con el inglés. En Colombia, Venezuela, Bolivia, tiene varios idiomas oficiales, pero el español es el más hablado. Paraguay cooficial con el guaraní. Argentina, Guinea Ecuatorial, en África, donde el español es idioma oficial junto al francés y portugués. Eso hace un total de 21 países donde el español es lengua oficial. Pero hay más lugares donde se habla español aunque no sea el idioma oficial. ¿Te gustaría que continúe escribiendo las siguientes secciones del guión para completar las 8000 palabras? Las próximas partes incluirán países donde el español es lengua secundaria o ampliamente hablada. El español como lengua global, presencia en organizaciones internacionales, dialectos y variedades regionales del español. Influencia cultural del español en el mundo. Proyección futura del idioma. Capítulo 4. En países donde el español no es oficial, pero se habla ampliamente. Aunque el español es idioma oficial en 21 países, existen otras naciones donde, sin tener estatus oficial, es hablado por millones de personas. En estos lugares, el español tiene una fuerte presencia cultural, histórica o educativa. Analicemos algunos de los casos más destacados. Estados Unidos es el país con la segunda mayor población hispanohablante del mundo, solo superado por México. Se estima que más de 60 millones de personas en EEAU hablan español, ya sea como lengua materna o como segundo idioma. Esto incluye comunidades migrantes, descendientes de latinoamericanos y hablantes no nativos, que lo han aprendido por razones laborales o culturales. Aunque el español no es idioma oficial a nivel federal, es considerado una lengua cooficial en varios estados y ciudades. Por ello, en Nuevo México, el español tiene reconocimiento histórico y cultural. En California, Texas, Arizona y Florida, es una lengua usada ampliamente en medios, escuelas, servicios públicos y negocios. Ciudades como Miami, Los Ángeles, Houston y Nueva York tienen comunidades hispanas enormes, donde el español se escucha en las calles todos los días. Estados Unidos es, sin duda, una potencia hispanohablante de facto, y su influencia en el desarrollo del español moderno es cada vez más significativa
en Belice. En Belice, el idioma oficial es el inglés, pero más de la mitad de la población habla español. Esto se debe a la proximidad con México y Guatemala, así como a la migración histórica desde otros países centroamericanos. En las escuelas, el español es común como segundo idioma, y se usa ampliamente en la vida diaria en Filipinas. Las Filipinas fueron colonia española por más de 300 años. Aunque hoy el idioma oficial es el filipino y el inglés, el español dejó una huella profunda en la lengua y cultura del país. Aún se pueden encontrar hablantes de chavacano, una lengua criolla basada en el español. Además, el español es enseñado en algunas escuelas y universidades filipinas. Incluso existen estaciones de radio y medios de comunicación que promueven el idioma, especialmente entre los académicos e historiadores. Andorra. En este pequeño país entre España y Francia, el idioma oficial es el catalán. Sin embargo, una gran parte de la población habla español, ya que muchos residentes provienen de España, especialmente de Cataluña. En los calles, en los comercios y en la vida cotidiana, el español es una lengua muy utilizada en Israel. En Israel, existe una comunidad significativa de judíos sefardíes que preservan el uso del ladino, una variedad histórica del español con raíces medievales. Aunque el ladino no es el español moderno, mantiene una conexión directa con el castellano antiguo y se considera parte del patrimonio lingüístico hispano en Brasil. En Brasil, el idioma oficial es el portugués. Pero debido a su cercanía geográfica y cultural con países de habla hispana, el español se estudia ampliamente como segundo idioma. Muchas escuelas y universidades ofrecen cursos de español, y en zonas fronterizas con Argentina, Paraguay y Uruguay, el español se usa frecuentemente en el comercio y la vida diaria. A Marruecos. En el norte de Marruecos, especialmente en ciudades como Tetuán, Nador y Tánger, se habla español debido a la influencia histórica del protectorado español. El idioma se estudia en escuelas y es común entre las generaciones mayores, así como entre quienes trabajan en el turismo o el comercio internacional. En resumen, si sumamos los países donde el español es oficial a aquellos donde tiene una fuerte presencia cultural, el número de países con influencia hispana supera los 30. Esto sin contar regiones autónomas, comunidades y territorios especiales donde también se habla español. Capítulo 5. El español en organizaciones internacionales. El español es una lengua oficial o de trabajo en muchas instituciones y organismos internacionales, lo que refleja su importancia a nivel global. Entre estos organismos destacan la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial del Comercio, la Interpol, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Gracias a esto, el español tiene una gran presencia en tratados internacionales, conferencias diplomáticas, acuerdos comerciales y actividades culturales de todo tipo. Capítulo 6. Diversidad dialectal del español. El español que se habla en el mundo no es homogéneo. Existen numerosas variantes dialectales que enriquecen el idioma, aunque todas son mutuamente comprensibles. Hay diferencias en pronunciación, vocabulario e incluso en gramática. Algunas de las principales variedades son: español de España incluye el castellano central y otras formas como el andaluz y el canario. Español rioplatense, hablado en Argentina y Uruguay, se caracteriza por el uso del vos en vez de tú y una pronunciación distintiva de la L. Español caribeño, presente en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y la costa de Venezuela. Se distingue por la elisión de la S final y otras particularidades fonéticas. Español andino hablado en Bolivia, Perú, Ecuador y parte de Colombia. Tiene influencias del quechua y el aymara. Español mexicano, muy extendido, con una rica mezcla de influencias indígenas y una enorme producción mediática. Español centroamericano compartido por varios países del Istmo, con sus propios giros y particularidades léxicas. Español chileno considerado por algunos como uno de los más difíciles de entender, por su ritmo veloz y modismos locales. Cada variedad aporta riqueza y personalidad al idioma global. Capítulo 7. El español en los medios, la cultura y el entretenimiento. La expansión del español también se refleja en los medios de comunicación y la cultura. Algunas estadísticas impresionantes. Cientos de millones de personas consumen contenidos en español diariamente, en televisión, radio y plataformas digitales. Las telenovelas mexicanas, las series españolas y los programas argentinos tienen audiencias internacionales. Plataformas como Netflix, YouTube, Spotify y TikTok
ofrecen miles de horas de contenido en español. La música en español ha conquistado escenarios mundiales, con géneros como el reggaetón, la música pop latina, el flamenco fusión, la salsa y más. Cantantes como Shakira, Rosalía, Bad Bunny, Luis Miguel, Juanes, Karol G y Alejandro Sanz han llevado el idioma a lo más alto del entretenimiento global. En la siguiente parte, abordaremos la enseñanza del español en el mundo, el futuro del español en crecimiento, retos y oportunidades. Capítulo 8. La enseñanza del español en el mundo. El español no solo se habla en los países donde es oficial o mayoritario. También se estudia como lengua extranjera en todos los continentes. Según el Instituto Cervantes, más de 24 millones de personas están aprendiendo español como segundo idioma en el mundo. Esto convierte al español en la segunda lengua más estudiada del planeta, después del inglés. Veamos algunos ejemplos de regiones donde el español tiene una presencia creciente en el ámbito educativo en Europa. En países como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, el español es una de las lenguas extranjeras más populares en las escuelas secundarias y universidades. Los motivos son variados: la cercanía cultural con España, el atractivo turístico de América Latina y el valor profesional de dominar una lengua hablada por millones. En Francia, por ejemplo, casi el 60% de los estudiantes de secundaria eligen el español como segunda lengua extranjera. En Alemania, el español compite de cerca con el francés en popularidad Asia. En China, el español se ha vuelto popular entre estudiantes universitarios interesados en las relaciones comerciales con América Latina y España. Varias universidades chinas han establecido programas de filología hispánica, con apoyo del Instituto Cervantes. Japón, Corea del Sur e incluso India han incrementado en los últimos años la oferta de cursos de español, tanto a nivel académico como en escuelas de idiomas privadas en África, además de Guinea Ecuatorial, donde el español es lengua oficial. Países como Marruecos, Argelia, Senegal y Camerún muestran interés creciente por la enseñanza del español. En el norte de África, la cercanía geográfica con España y las migraciones favorecen la demanda del idioma, mientras que en África subsahariana, algunos países lo ven como herramienta para acceder a oportunidades laborales y académicas. En América Latina y Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda, el español también se ha hecho presente en las aulas. Aunque el inglés domina, el español es una de las lenguas más ofertadas en centros de idiomas, tanto por su belleza como por su utilidad en viajes y negocios. América del Norte y del Sur. En Canadá, el español es una opción muy popular como lengua extranjera en escuelas de secundaria, especialmente en provincias como Quebec y Ontario. En Brasil, como ya mencionamos, el español es obligatorio en muchos niveles educativos y se considera una herramienta fundamental para la integración regional en el Mercosur y Instituto Cervantes. Una institución clave en la difusión del español es el Instituto Cervantes, fundado en 1991 por el Gobierno de España. Tiene sedes en más de 40 países y su misión es enseñar español, formar profesores y promover la cultura hispánica. Organiza exámenes de competencia como el DELE, reconocidos internacionalmente por empresas, gobiernos y universidades. Capítulo 9. El futuro del idioma español. El español tiene un futuro prometedor. De acuerdo con proyecciones del Instituto Cervantes y otros organismos, en el año 2050 podría haber más de 750 millones de hablantes de español en el mundo. Entre nachibus, personas con competencia avanzada y estudiantes. Algunos factores que impulsan este crecimiento son la demografía de América Latina, con poblaciones jóvenes y en aumento. La expansión del español en Estados Unidos, donde se prevé que en 2050 sea el país con mayor número de hispanohablantes. La globalización digital, que permite el acceso a contenidos en español en todo el mundo. No obstante, el idioma también enfrenta retos. La competencia con el inglés en muchos contextos profesionales. La necesidad de preservar la riqueza dialectal sin fragmentación. La alfabetización digital de millones de hablantes en zonas rurales o marginadas. Capítulo 10. Curiosidades sobre el idioma español. Para concluir esta sección, compartamos algunos datos curiosos que demuestran la magnitud e historia del español. El español es el tercer idioma más usado en Internet, después del inglés y el chino. Más de 100 premios Nobel han publicado alguna obra en español, ya sea literatura, ciencia o política. El primer libro impreso en español fue La gramática de la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, en 1492. Curiosamente, se publicó el mismo año que Cristóbal Colón
llegó a América. Palabras como chocolate, tomate y aguacate provienen de lenguas indígenas americanas y se han incorporado a cientos de idiomas en todo el mundo a través del español. El español es idioma cooficial en la Antártida, en las bases científicas de Argentina, Chile y España. Algunos idiomas criollos, como el papiamento en el Caribe y el chabacano en Filipinas, tienen el español como base léxica principal. Capítulo 11. El español como identidad cultural. Hablar español no es solo usar una lengua, es también formar parte de una comunidad cultural, compartida, diversa y rica. Desde la literatura de Gabriel García Márquez hasta las canciones de Rubén Blades, pasando por el cine de Pedro Almodóvar y los murales de Diego Rivera. El español ha sido vehículo de expresión de millones de voces, sueños, luchas y pasiones. El idioma es una patria común que trasciende las fronteras nacionales. Une a personas desde Buenos Aires hasta Madrid, desde Bogotá hasta Los Ángeles, desde Santo Domingo hasta Ciudad de México. Cada acento, cada palabra y cada expresión regional suman a una identidad que evoluciona, crece y se reinventa constantemente. Capítulo 12. En resumen general, ¿cuántos países hablan español? Después de este extenso recorrido, podemos responder con claridad a la pregunta inicial. ¿Cuántos países hablan español en el mundo? La respuesta tiene distintos niveles. 21 países tienen al español como idioma oficial. Son los llamados países hispanohablantes o hispanos. Incluyen naciones de Europa, América y África. 5 a 10 países adicionales, aunque no tienen el español como lengua oficial, lo hablan ampliamente, por razones históricas, sociales o culturales. En algunos, como Estados Unidos, el número de hablantes supera incluso al de países hispanos. En más de 100 países, se enseña español como lengua extranjera, lo cual crea comunidades académicas y culturales vinculadas al idioma. En total, hay más de 600 millones de personas en el mundo con algún grado de competencia en español, ya sea como lengua materna, segunda lengua o lengua extranjera. Por tanto, el español se habla en más de 30 países, tiene estatus oficial en 21 y es uno de los grandes idiomas de alcance verdaderamente global. Capítulo 13. El español en el siglo XXI. Poder blando y proyección global en la actualidad. El español no solo es un medio de comunicación, sino también un instrumento de influencia cultural, económica y diplomática. A esto se le llama poder blando, la capacidad de un idioma para proyectar valores, tradiciones, entretenimiento, ideas y productos a escala mundial. Algunos elementos que demuestran este poder blando son la industria audiovisual en español, que genera miles de millones de dólares anualmente. El turismo lingüístico, con miles de estudiantes que viajan a España, México o Colombia para aprender el idioma en su entorno cultural. Las redes sociales, donde millones de usuarios comparten contenido en español, crean tendencias globales y forman comunidades digitales. La diplomacia, donde el español facilita alianzas regionales en América Latina y organismos multilaterales. El comercio, especialmente dentro de bloques como el Mercosur, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. El español conecta mercados, crea identidades colectivas y abre puertas profesionales. En un mundo cada vez más interconectado, esta lengua se convierte en un valor estratégico. Capítulo 14. Desafíos y oportunidades para el idioma español. A pesar de su crecimiento, el idioma español enfrenta ciertos desafíos en preservar la unidad en la diversidad. La gran variedad de dialectos y formas del español debe ser celebrada, pero también gestionada con respeto y colaboración, para que no se generen divisiones lingüísticas innecesarias. Digitalización inclusiva. Asegurar que los contenidos digitales en español estén disponibles para todos los hispanohablantes, sin importar su ubicación geográfica o situación económica. Competencia con el inglés y el chino. Son lenguas dominantes en áreas clave como la ciencia, la tecnología y la diplomacia. El español debe fortalecer su presencia en esos espacios. Acceso a la educación. Millones de hablantes de español en zonas rurales o marginadas necesitan mejor acceso a la educación para dominar el idioma en su forma formal, escrita y profesional. Pero los desafíos vienen acompañados de enormes oportunidades. Creación de más contenido en español, en ciencia, tecnología y educación. Consolidación de alianzas entre países hispanohablantes. Promoción de la literatura, el cine, la música y el arte en español a nivel internacional. Formación de profesores y traductores para satisfacer la creciente demanda. Capítulo 15. Una lengua que une continentes. El español no pertenece a un solo país,
ni a una sola cultura. Es un idioma compartido, que une continentes y generaciones. Desde las antiguas plazas coloniales de América hasta los modernos centros de estudio en Asia, el español sigue creciendo, evolucionando y tocando vidas. Su riqueza no está solo en su gramática o vocabulario, sino en su capacidad para contar historias, para transmitir emociones, para formar comunidades y para soñar. Hablar español es ser parte de una red invisible que conecta a un agricultor en Guatemala con un periodista en Madrid, a un músico en Medellín con una cineasta en Buenos Aires, a un migrante en Texas con un maestro en Quito. Capítulo 16. En conclusión, más que un idioma, una identidad viva, el español es mucho más que una lengua. Es una identidad viva que se adopta, que se transforma y que sigue creciendo con cada nuevo hablante. Es un idioma con historia, pero también con futuro. Hoy, el español no solo se escucha en los salones de clase y los parlamentos, sino también en las canciones más populares del mundo, en los videojuegos, en los memes, en los libros digitales, en las series de televisión, en los foros internacionales y en las conversaciones cotidianas de millones de personas. Hablar español es, en cierto sentido, hablar con el mundo. Así que, si tú también hablas español, ya sea como lengua materna o por elección, recuerda que formas parte de algo más grande, una comunidad global que comparte palabras, historias, valores y sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo hispanohablante, datos sorprendentes y curiosidades del idioma.